Buenas tardes, queridas y queridos estudiantes. Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa sobre el tema de investigación cualitativa. El día de hoy tenemos el agrado de tener en nuestro set a una invitada muy especial. Ella es Lorena, que es PhD en Salud, Psicología y Psiquiatría por la Universidad de Rovira y Virgili de Barcelona, España. Es PhD también con cum laude en Antropología Social y Cultural en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Es magíster en Estudios de la Cultura, mención Artes y Estudios Visuales de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es especialista superior en Derechos Humanos, mención Políticas Públicas por la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, Ecuador, y además es antropóloga y también psicóloga clínica. Ella es actualmente docente investigadora de la Universidad Politécnica Salesiana, es miembro del Grupo de Investigaciones Psicosociales de nuestra universidad y también del Grupo de Investigación de Estudios de la Cultura de la Universidad Politécnica Salesiana. Pero además es miembro del grupo de investigación del grupo de búsqueda en antropología fenomenal y orientada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su línea de investigación está relacionada con las violencias autoinfligidas y es representante de Ecuador para la Asociación de Suicidología de Latinoamérica y el Caribe. Ella ha publicado una serie de libros y artículos. Así que te agradecemos mucho, Lore, por tu tiempo, por estar el día de hoy aquí, y pues te vamos a pedir esta entrevista para que puedas guiar a nuestros estudiantes a fin de que puedan conocer más sobre el tema de la observación participante. No, gracias a ti. Bueno, Lore, entonces vamos a entrar de lleno en el tema que nos concierne y yo te voy a pedir que les expliques pues de manera muy clara y ojalá con algún ejemplo para que los estudiantes puedan ver de qué se trata este tema, primero del trabajo de campo en la antropología. Bueno, el trabajo de campo es parte de la metodología que es específica de la antropología. El trabajo de campo, de hecho, es lo que distingue de otras ciencias sociales. Cuando inició en el siglo XIX, como cuando se separaron las ciencias sociales, pues la antropología mostró la necesidad de que nos acercáramos a la gente y no los miráramos como se hacía con el método naturalista, que es mirarlos a distancia. Entonces el trabajo de campo, que es parte también de un método adaptado de otras ciencias, que no es el lado experimental o del laboratorio de la investigación, sino ir al lugar donde suceden los fenómenos, los hechos. Entonces el trabajo de campo es una de las cosas más importantes que se tiene que desarrollar para el tema para el trabajo de formación de un antropólogo. El trabajo de campo implica que el antropólogo no solo que físicamente esté en el lugar donde está ocurriendo el fenómeno, se acerque a las personas del fenómeno que está investigando, sino también que abra su mente, porque es ahí en el trabajo de campo en donde muchas de sus hipótesis, de sus teorías, incluso pueden entrar en crisis. Y si entra en crisis es buena señal, porque no siempre la teoría nos puede dar todas las respuestas. Y ese es uno de los aportes de la antropología, dar respuestas desde los sentidos de vida que tiene la gente. Y para eso necesitamos acercarnos a través del método de campo. Hay otras ciencias que utilizan también el trabajo de campo. Sí, otras disciplinas. Bueno, en general la investigación, como digamos, de manera concreta y resumida, se dividen en dos formas de acercamiento, el experimental o de laboratorio y el de campo. Por lo general las ciencias del comportamiento hacen eso, ¿no? El trabajo de campo, por ejemplo, en psicología. En psicología, en sociología también se hace trabajo de campo. Vamos a hacer el ejemplo de psicología. Un fenómeno de la conducta de los niños entre los 3 y los 6 años en la escuela, en los primeros años de la escuela. Puedo traer un grupo de niños a este set y observar lo que hacen estos niños dándoles unos juguetes determinados y previamente con una hipótesis que voy a comprobar o voy a descartar. Y
saco resultados, tengo unos hallazgos determinados. Pero no sé cómo se comportan estos niños de estas edades sin las cámaras, sin las luces, si no tienen estos juguetes que yo les estoy dando, si está otro tipo de personas, de adultos o niños más grandes. Es decir, el trabajo de laboratorio nos permite tener hallazgos que son observables, positivistas, que son mucho más verificables, pero tenemos bastantes variables que no vamos a poder observar y que el trabajo de campo nos permite. Entonces, con esta misma población, con este mismo grupo de niños, puedo hacer el trabajo de campo acompañándoles en diferentes escenas de su vida cotidiana. Por ejemplo, compartiendo los juegos que tienen en la guardería, en el jardín de infantes, en la escuela, acompañándoles en ciertas actividades que tienen con la familia de crianza o con otros niños o en el parque, y ahí sí voy a poder hacer una contrastación del comportamiento. Es decir, nos permite tener resultados mucho más amplios y de debate. También toma mucho más tiempo, ¿no?, el trabajo de campo. Por supuesto, sí. Implica que el investigador se involucre mucho más. Necesita estar lejos de su lugar de confort. Porque si traigo a los niños a un lugar, a los niños o a la población determinada a un lugar específico que yo he diseñado, soy yo quien controlo el objeto de estudio. Además lo veo como un objeto de estudio. Mientras que si yo hago trabajo de campo, no puedo controlar lo que observo. Tengo que estar abierto a las cosas que sucedan. Y puedo tener una idea previa, de hecho es parte de la metodología, tener información previa de lo que vamos a investigar, cuál es el contexto, no ir a ciegas. Pero las cosas van sucediendo según las relaciones humanas y sociales. Entonces implica un esfuerzo diferente, no vamos a decir mayor o menor, pero es un esfuerzo diferente. Y sí necesita que sea con mayor tiempo, porque lo que puedo observar en una sola observación, en una sola visita, un solo acompañamiento, no es lo mismo que hacerlo a lo largo de 3 meses, de 6, de 1 año, cuando incluso la gente ya no te mira a ti como alguien ajeno, sino ya te da un rol y forma parte. Entonces empiezan también a tener confianza y a darte espacios en su vida cotidiana, y te va a ayudar a entender muchas de las cosas que solamente las estás observando en las primeras visitas. Y bueno, va de la mano también, pero me gustaría que les especifiques más a los estudiantes un poco, digamos, no es una diferencia tácita porque está tremendamente relacionado, pero una vez que uno entra en el campo, digamos, una de las primeras actividades es observar. Y entonces, ¿cuál es la función de la observación específicamente? Y luego, para que nos hagas la diferenciación con la observación participante, que es un nivel diferente de observación. Claro, la observación, como bien dices, es el primer paso de acercamiento a algo. Cuando llegamos a un lugar que no conocemos, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues miramos las personas que están, los colores, el tamaño de los espacios. Miramos, entonces observamos cosas, registramos con la mirada, con los sentidos, porque bueno, la observación no es solo los ojos, sino tiene que ver con todos los sentidos, cómo captas esa realidad en ese instante, pero lo haces de una manera, de un acercamiento todavía lejano y ajeno, ¿no? Te estás acercando a un lugar que estás tratando de tomar conciencia de lo que está sucediendo, incluso cuando digamos que podemos hacer un ejercicio, todos los estudiantes podrían hacerlo. Llegan a su casa, y empiecen a fijarse en los detalles. Porque nosotros ya inconsciente entramos automáticamente a la casa, ya tenemos hasta acciones que ni nos damos cuenta que hacemos. Pero si hacemos el ejercicio de, ahora voy a fijarme en todas las cosas que hago y cómo están dispuestos los objetos en el lugar determinado, en mi habitación, en la sala, cómo me saluda el perro, el gato, mis hermanos pequeños o mis hijos, cómo reacciona mi mamá, y luego observo al siguiente día a ver qué cosas se repiten y por qué
¿por qué hay una cortina verde? ¿Y por qué allá es roja? Y empiezo a fijarme cosas que no lo veo todos los días. Entonces, ahí está la diferencia, la primera diferencia entre una observación que es cotidiana y otra que ya es para tratar de registrar datos. Cuando tratamos de registrar datos lo hacemos de manera consciente. Entonces ponemos todos los sentidos a flote, ¿no? Incluso las emociones, saber qué emociones nos remite cada objeto que observamos o cada persona. Simplemente registramos y de una manera de acercamiento de lejanía, ¿no? Y de ir conociendo eso o reconociendo. Ahora, la observación participante es otro nivel que paradójicamente en otras ciencias o disciplinas que se está utilizando últimamente es bastante común. Está como un poco de moda utilizar la etnografía en otras disciplinas. No lo hacen profundamente, pero ven que es algo necesario. Entonces, eso es importante. Cuando escuchen observación participante o método etnográfico es de nuestra disciplina. Es el método que distingue a la antropología. Y tiene un fin específico que es tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Y como los seres humanos no somos cosas, no somos plantas, no somos animales, pues hacemos cosas que tienen sentido. Y la observación participante es estar en contacto con los objetos, con los lugares, con los sentires de las personas con las que compartimos, para tratar de identificar los sentidos, las significaciones, el por qué se hace lo que se hace. Para tratar de entender aquello que tal vez para una cierta parte de la población es incomprensible. Nuestro trabajo es a través de la observación, pero observación participando, que es muy contraria a otro tipo de métodos, que es tomar distancia. Generalmente desde métodos positivistas se dice que hay que tomar distancia para no contaminar al lugar o al objeto de estudio de nuestras sensaciones. Pues con la observación participante lo que se trata es más bien de involucrarse, pero con instrumentos que también nos permite no perder esa conciencia que estamos tratando de ganar, sino ir registrando lo que nos va a nosotros también generando el acercamiento a esa realidad. En ese sentido, la observación participante nos plantea una serie de retos, digamos, nos plantea retos personales a los investigadores al momento de primero tratar de estar en un espacio donde la gente confíe, de tratar de involucrarse, digamos, en el espacio en el que se está, que creo que es uno de los retos para los investigadores, pero además está este reto de qué hacer con todos los conocimientos que uno va adquiriendo, y no es raro que mientras uno participa con las comunidades, por ejemplo, empiecen a hacer demandas también de las cosas que tiene que hacer el investigador a favor de la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Porque, digamos, la observación participante, más allá de la técnica puede parecer no muy difícil, pero hay una serie de involucramientos alrededor del uso de esta técnica que pueden resultar complejos, sobre todo para quienes están empezando a hacer observación participante. Ya. Digamos que no es difícil, pero es compleja. Es compleja porque contiene muchos elementos que hay que tener en cuenta para llegar a hacer una observación participante. No sé si tal vez es bueno empezar diciendo cosas que la gente piensa que es observación participante del método etnográfico y resulta siendo anecdótico, o sea, resulta siendo ejercicios de otra cosa. Primero, generalmente hay personas que tienen la idea de que la observación participante o hacer etnografía es irse de paseo o hacer turismo. Entonces dice, me voy de paseo, me voy a esta comunidad. Entonces voy a conocer sus costumbres, me voy a la fiesta y registro, voy a tomar con ellos y demás. Eso no es observación participante. Puedo estar bebiendo con las personas, eso no significa que sea observación participante. Para que sea observación participante, tiene que haber primero un establecimiento de una estructuración de una pregunta de investigación. Tiene que haber un objetivo de por qué voy, qué es lo que voy a investigar.
Creo que estás de acuerdo que aunque antes, en las fases pasadas de la antropología no era así, pero actualmente la antropología no estudia personas, estudia cosas que les suceden a las personas. Entonces nosotros nunca vamos a mirar a las personas como objetos de estudio, sino que los objetos de estudio, de conocimiento, son fenómenos, sucesos, hechos, circunstancias que provoca la vida o la convivencia de las personas. Entonces tenemos que estructurar una pregunta de investigación, qué es lo que queremos conocer de esa realidad. Tenemos que informarnos de lo que exista escrito sobre esa comunidad, e ir ahí preparado con todo el desarrollo, la estructuración de las técnicas como el diario de campo. ¿Con qué vas a registrar? Si vas a registrar con cámara, con grabadora, etcétera. Y se hacen muchas fases. La primera fase es conocer el lugar, para que te vayan también identificando, y luego ya pues ya te vas adaptando al lugar. El por qué las comunidades a veces te piden, no a veces, siempre te piden algo a cambio, pues es parte de las relaciones humanas, y esa es la complejidad que nosotros trabajamos con relaciones humanas. No estamos distantes, y al momento de entrar en el trabajo de campo, entrar en el lugar, es como entrar en la casa de alguien. De hecho, muchas veces entramos en las casas de las personas. Cuando entramos en la casa de alguien, pues primero hay que tener respeto por esa casa. No es turismo, no vamos a tomar fotos, a hacernos selfies y para sacar en el Facebook. Lo que hacemos como registro de investigación es algo muy serio, y solo se publican, por ejemplo, cosas que la gente nos permite. Y lo segundo es escucharles, y entonces cuando les escuchas, ellos también te preguntan y te dicen: ¿y usted para qué viene acá? ¿Por qué le interesa? Tú le explicas qué es lo que quieres investigar, y entonces es algo obvio. Si te está recibiendo en tu casa y te ve que estás interesado en algo que a ellos les sucede, entonces te van a decir: bueno, te abrimos las puertas de nuestra casa, de nuestra comunidad, pero no para que nos fotografíes como que fuéramos atracción turística, sino para que contribuyas a nuestra vida comunitaria. Y eso también, estarás de acuerdo que es algo que éticamente hay que hacer. Es algo humano que te pidan algo a cambio. Ahora, hay una diferencia entre que te pidan dinero a que te pidan que lo que tú tengas como hallazgos o que registres sirva en beneficio del mejoramiento de la vida de su comunidad. Y yo qué sé, si tienen algún conflicto, que hay muchas teorías de conflicto en antropología, si tienen algún conflicto que están evidenciando en esta comunidad, ellos van a esperar que tú contribuyas con una respuesta o hipótesis de respuesta para que ellos puedan mirar su conflicto de otra manera. O puede ser que ellos no quieran resolver su conflicto, sino más bien que comunidades externas entiendan por qué hacen lo que hacen. Y esa es tu contribución, darles voz, o más bien darles un espacio para que otros escuchen lo que ellos están viviendo. El involucramiento siempre tiene que ser ético. Y bueno, ahí tenemos muchas cosas que podríamos hablar así por horas, pero en resumen es un juego complejo que lo van a ir practicando con el tiempo, pero es un juego entre la convivencia en intimidad, pero también hay que tomar distancia. Y esa distancia ya se establecía desde el principio, cuando desarrolló el método Malinowski. Malinowski ya en su diario de campo lo decía, que era necesario convivir con la gente, ¿no? Escucharles, ser parte de esa vida, porque si no, no vas a entender lo que les pasa, enfermarse con lo que ellos se enfermaban, comer lo que comían, etcétera. Pero si yo me quedo ahí muchísimo tiempo, o sea, más de un año, por ejemplo, él decía eso, entonces ya empiezo a perder esa conciencia de la que hablábamos al principio.
Ya lo hago mecánicamente, dejo de registrarlo para la investigación y me pierdo en ese mundo. Entonces ya no estoy haciendo el trabajo de observación participante, sino estoy ya viviendo, que también es otra opción, pero ya no es antropología eso. Él establecía que hay periodos de convivencia y también otros periodos que hay que tomar distancia. O sea, él decía que hay que regresar a escribir. A escribir, a analizar los registros que tenemos, sistematizar. ¿Para qué? Para hacerme nuevas preguntas. La distancia, el mirarme a mí mismo, además, cuando leo el diario de campo, decir, ¿por qué me molestó esto? ¿Por qué tengo mejor vínculo? ¿O por qué me dan este rol y no otro en la comunidad? Analizar y contrastar con teoría también es muy importante. Es decir, ese espacio de lejanía, de distancia, es muy importante. Es igual que la convivencia. Es igual de importante el distanciarnos. Digamos, según Malinowski, serían como convivir 3 meses y alejarse 3 meses. Alejarse en el sentido de trabajar el material que lo tienes. Y luego volver al campo enriquecido con nuevas preguntas. Para que eso no se salga de las manos del campo de la etnografía. Y hablando del tiempo de estancia en el campo, pues hay una diferencia entre hacer observación participante y lo que tú más o menos nos estabas hablando antes del tema de la corresidencia con la gente. Entonces, ¿puedes explicarnos cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro por el tema de tiempo, la calidad de trabajo que exige, que le exige también al investigador? Entre la observación. Sí, la corresidencia, básicamente. ¿Qué es corresidencia y qué es este trabajo de campo que es mucho más corto, donde haces observación participante por un tiempo? ¿Y cuál es la diferencia con la corresidencia? Ya. Bueno, la corresidencia es este periodo de tiempo de la investigación en donde tú vives en la comunidad. Pongamos otra vez el ejemplo de cómo inició la metodología. Cuando Malinowski empezó a hacer su trabajo de campo en las Islas Trobriand, pues ahí en su diario lo escribe. Él al principio fue con los funcionarios británicos y él iba en las campañas, se dice, en los viajes que hacían. Sí, sí. Vivía pues con en las casitas que ponían los funcionarios británicos. Y lo que hacía es durante el día recorría las comunidades, hablaba con la gente, tomaba nota, cogía gráficos, pues se pasaba todo el día paseando por las comunidades, pero luego regresaba a donde estaban asentados los funcionarios, donde tenía todo lo necesario, tenían para bañarse, que comían sus alimentos y demás. Y él dice en un momento, esto no me está ayudando porque yo sigo estando observando a distancia. Sigo haciendo observación naturalista. Para yo lograr entender lo que la gente hace, tengo que vivir como esa gente. Así que él dejó las casitas estas de los funcionarios y se instaló en una casa de la comunidad. Y todo el mundo le miraba así raro, decían, ¿y este hombre qué hace aquí? Y además se le veía físicamente distinto, que es lo que nos va a pasar en muchas ocasiones. ¿Y qué hace aquí? Que viene a observar. Entonces, ¿cuál es la reacción? Y eso es lo que lo empieza a notar. ¿Cuál es la reacción natural? Cuando ven a alguien foráneo, hacemos 2 cosas. O mostramos lo mejor de nosotros mismos, es decir, mentimos, y ocultamos los conflictos y las cosas feitas, así las vergüenzas familiares. O por el contrario, tomamos distancia y no nos acercamos, porque tenemos prudencia, no sabemos quién es y qué propósito tiene su visita. O sea, nos están observando y eso es algo súper importante. En las primeras fases nosotros vamos a observar, pero ellos también nos están observando. Somos parte de, y por eso esa correlación es súper importante. O sea, no estamos solo nosotros somos parte de todo un engranaje que se establece ahí, que es muy bonito además, y hay que tener conciencia de eso para disfrutarlo y para registrarlo mejor. Y entonces Malinowski fue a
a la comunidad y lo empezaban a mirar, le ponían apodos, se reían de él, le daban traducciones mal para reírse de él, o sea, cosas que suele pasar. Y hasta que vieron, o sea, le estaban poniendo a prueba, hasta que vieran que él no iba ni a colonizarles, ni a burlarse de él, ni de ellos, ni a vacacionar. Entonces le dieron un rol, porque claro, si vas a convivir con nosotros, si vas a corresidir, es decir, vivir en el mismo espacio para que puedas comer lo que nosotros comemos, puedas enfermarte de lo que nos enfermamos y demás, tienes que tener un rol. Muchas veces te van a dar un nombre, te van a poner un nombre o van a asignarte. Entonces Rosana Huber también lo dice, te pueden asignar el rol del profesor, porque generalmente la gente, la figura del antropólogo no la distingue a primera vista, no es que tienen una idea preestablecida, entonces le dan un rol de alguien que dentro de su mundo de vida significa algo. Es decir, nosotros ya empezamos en la observación participante, en la corresidencia, a formar parte del mundo de significaciones. Y lo tenemos que registrar, tenemos que darnos cuenta por qué nos dan cierto rol, que puede ser variedad de roles, no existe uno solo, desde sepulturero hasta el consejero matrimonial, el cocinero. El que viene de afuera, el foráneo también, ¿no? No dejas de ser. Sí. El educado frente a veces a las comunidades. El profesor es algo muy común. Es algo muy común que te asigna. Pero también puede ser el entrometido. Sí. Puede ser muchas veces el entrometido. Y todo eso hay que apuntarlo, porque tiene que ver primero con cosas que están sucediendo en esa comunidad y que nosotros venimos a formar parte. Y tener una lectura muy aguda, digamos, sobre el espacio en el que estamos insertándonos, precisamente para no cometer errores, ¿no? Por ejemplo, una falta de respeto con la gente, o burlarnos de pronto de alguna actividad que la gente cumpla, digamos, en la medida de lo posible, porque yo he visto en muchos casos como llega a veces el investigador, pues sin poder leer bien los códigos culturales, todo lo hace muy rápido, y en esa velocidad de tratar de recapturar las cosas, no logra entender también las significaciones del espacio donde se está moviendo, y entonces suele cometer errores, que a veces terminan en burlas, como tú dices, ¿no? Que, pues el que se equivoca o cosas así, pero a veces termina en errores mucho más graves, ¿no? Que te puede terminar convirtiéndolos el investigador, en el caso de que no aprenda a leer bien esos códigos culturales. Sí, y eso, bueno, eso es muy común, sobre todo cuando están empezando. Creo que ahí es importante primero no tener miedo, ¿no? O sea, vamos a equivocarnos, es parte del aprendizaje, nos vamos a equivocar. Pero sí hay cosas que hay que evitar. O sea, por más de estudiantes que seamos, no hay justificación para cosas como falta de respeto. Es lo que yo te decía. Si vamos a entrar a la casa de alguien, tenemos que respetar los códigos de ese alguien. No nos vamos a reír de eso. No les vamos a querer cambiar, que es una cosa complicada. Porque a veces observamos situaciones o costumbres que chocan con las nuestras y les queremos educar, les queremos cambiar, porque vamos con una carga, porque somos humanos igual, vamos con una carga y les queremos educar. Antes de educar hay que entender por qué hace eso la gente. Antes de intervenir de esa manera, como que nosotros nos pusiéramos en una posición superior. No tenemos una posición superior. Y eso es importante, eso es parte de la ética. Que uno tiene que llegar a ese lugar. Recuerden, no vamos de turismo, no vamos a transformar a la gente ni a desarrollarla, porque la gente ya tiene una vida establecida, que tal vez no es la que nosotros estamos acostumbrados, pero no por eso es inferior, y nosotros no vamos a evolucionar a nadie. A veces, y muchas veces, más bien los antropólogos salen transformados por las comunidades y aprenden. Nosotros aprendemos muchísimo. Nosotros aprendemos más que ellos de nosotros. Ahí tenemos que tener en cuenta nuestras ideologías. No quiere decir que nos vamos a quitar las ideologías, porque eso es mentirse. Más bien, al contrario,
antes de llegar al campo como herramienta metodológica, tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestros límites morales, cuáles son nuestras ideologías, nuestro posicionamiento ante el mundo, nuestra posición política, tenerla súper clara para que no se nos desborde. Porque vamos a hablar de un ejemplo que puede ser claro. Digamos que vamos a un lugar donde vemos que el trato entre hombres y mujeres a mí me hiere, me parece agresivo. No puedo ir en primera instancia a agredir a la persona que estoy mirando. Y eso es difícil, no es fácil. No es fácil poner suspender nuestros códigos como personas, ponerlos suspendidos, digo, porque algún momento sí van a servir, porque se van a conectar con otras personas que piensan como tú, que también lo vas a encontrar. Pero no puedes ir en primera instancia a educar o a castigar o a regañar a las personas como mirando cómo se comportan. Más bien hay que saber, hay que tener, y eso hay que ir como formándolo, hay que ir procesando, hay que tener una finura de preguntarse siempre, no de ir a la respuesta, sino preguntarse, ¿por qué harán eso? ¿Cuál es el sentido de esas relaciones? ¿Qué es lo que está sosteniendo? Incluso relaciones que pueden ser agresivas, violentas y tóxicas para la comunidad. Pero hay que entender primero cómo funciona la estructura de esa comunidad antes de tratar de destruir lo que no nos parece bien, lo que no nos gusta. Los hábitos alimenticios también es otra cosa que hay que tener mucho cuidado. El hábito de la bebida. Hay veces en las que hay anécdotas de estudiantes que van a los pueblos en las fiestas y luego terminan borrachos por ahí y son el hazmerreír de la gente, o pueden volverse agresivos y luego la comunidad lo que hace es cerrarse y no te vuelve a abrir la puerta o te boicotea las actividades. Otra cosa que puede suceder es que cuando tú les invitas a alguna actividad o a socializar tu investigación o a proyectarles una película, lo que sea, tú les pones una hora. Jamás se debe llegar tarde. Ellos pueden llegar tarde, de hecho, hay muchas veces en que te dejan ahí esperando por horas porque te están observando, ¿no? Todavía te están evaluando. Pero tú nunca puedes llegar tarde, tú nunca puedes fallar. Los demás, la comunidad muchas veces te falla, entre comillas. Pero tú jamás puedes fallar a un compromiso. Por eso hay que tener mucho cuidado con ofrecerles cosas. Porque digamos que, yo que sé, ves niños huérfanos en la comunidad. Y luego te da ganas de llevártelos para cuidarlos. Y dices, voy a crear una escuelita. ¿Con qué fondos vas a construir la escuelita? Mucho cuidado, hay cosas que incluso uno se puede decir por broma o por emocionalidad. Una vez que hiciste un ofrecimiento, lo tienes que cumplir. Porque de lo contrario, cuando no lo haces, va a ser difícil. Sí se puede reconducir la relación con la comunidad, pero va a ser mucho más complicado. O sea, yo creo que estamos de acuerdo que la parte principal del primer abordaje de la observación de participante es el respeto al otro. Sí. Estar abierto, no llevar respuestas, no decir tiene que ser así la vida y ellos están equivocados, no. Sino estar abiertos, llevarse preguntas, llevarse en la mochila preguntas. Lo primero que uno tiene que llevar antes de cualquier otra cosa son preguntas y también la voluntad de hacer preguntas, no respuestas. Las respuestas nos va a dar el contacto continuo con las comunidades. Qué bonito lo que nos has contado, y creo que a lo largo de toda la entrevista nos has ido dando una serie de sugerencias de cómo trabajar la observación y cómo trabajar en el campo. Pero ahora quisiera pedirte que a través de uno de los ejemplos de los trabajos de campo que tú has hecho, pues tienes mucha experiencia, sobre todo en el tema de salud, en el tema psicológico, que es tan delicado, y que también has
podido articularlo con la antropología. Quisiera que nos ayudes especificándonos cómo tú has hecho el abordaje de campo, cómo has definido un campo de estudio y después cómo has hecho la observación dentro de esos campos de estudio, que ya vemos que en relación a lo que tú investigas son campos complejos. Sí, bueno, vamos a tomar el ejemplo pues del suicidio, del comportamiento suicida. Uh-huh. Para no hablar de los típicos escenarios que son rurales, voy a poner de ejemplo cuando hice trabajo de campo con personas hospitalizadas en un instituto psiquiátrico. Entonces eran hombres, mujeres que están en un instituto psiquiátrico por haber intentado suicidarse. Entonces tuve que ir muchas veces allá y yo ya tenía la pregunta. La pregunta era, ¿por qué existen diferencias en el comportamiento suicida entre hombres y mujeres? Uh-huh. En el fondo es, ¿qué tiene que ver los roles de género en el comportamiento suicida? Así que, como repito, nosotros no investigamos a las personas, porque las personas no son ratas de laboratorio. Nosotros investigamos cosas que les pasan, entonces yo investigo el comportamiento suicida, no a la gente que lo hace. Y hice un acompañamiento a la gente que estaba ahí mientras estaba en el instituto psiquiátrico, eran en diferentes fases de su tratamiento, y luego en su vida cotidiana, para hacer lo que decíamos, ¿no? Y entonces, una de las cosas que se hacen, como les decía, es todos los sentidos se implican en la observación. Una de las partes principales es hablar con la gente, uh-huh. Es escucharles. Entonces, hablamos, conversamos, hicimos entrevistas largas, abiertas, ¿no? Y me contaban, pero no era no era un interrogatorio de ¿por qué te suicidaste? ¿Con qué te quisiste suicidar? ¿Por qué te quieres suicidar? O no. Uh-huh. Sino que me cuente en qué ciudad nació. Y eso me iba contando en diferentes días, no es que era un interrogatorio, repito. Entonces, cómo fue su niñez. Pero yo le lanzaba una pregunta y dejaba que me respondiera. Y esas personas te van guiando. ¿No? Te van guiando. No necesitas, como te digo, hacer un interrogatorio. Uh-huh. Entonces te iban contando. Y luego les podía hacer para redirigir la conversación de alguna manera para que no fuera eterna. Hacía un comentario, por ejemplo, de que el hospital tenía árboles y que estaba bonito, que no estaba tan mal estar ahí. Y entonces ellos te decían lo que opinaban de los árboles y se acordaban de otras cosas y así, ¿no? Luego resultaba que yo pensaba, hablando eso de que uno tiene cargas, tiene ya ideas preconcebidas, yo pensaba que se sentían mal encerrados ahí. Y había mucha gente que se sentía libre ahí, porque tenían problemas previos, o situaciones que venían previamente. Yo sabía que me estaban indagando. El tema del suicidio, desde términos antropológicos, es un tabú. Uh-huh. Desde términos de la salud, es una enfermedad, es el producto de una enfermedad. Pero desde términos antropológicos es un tabú. Entonces la gente no suele hablar de eso. Y tenían que contarme qué les parecía lo que para ellos son las percepciones sobre la vida, que incluyen las percepciones sobre la muerte. Porque ¿para qué se querían morir? Y resulta que la gente no se quería morir, porque yo decía, ¿pero qué se quiere morir la gente? Pues la gente no se quiere morir. Todas las personas de esta población, o sea, este grupo de hombres y mujeres que estaban ahí, no tenían ganas de morir, porque su noción de la muerte estaba dentro de la noción de la vida. Eso lo fui descubriendo con ellos, con el trabajo de campo. Uh-huh. Entonces,
ellos lo que querían es dejar de padecer lo que sufrían. Puede ser un padecimiento físico, una preocupación muy grande, experiencias de su niñez que les atormentaban, habían perdido el trabajo y les provocaba angustia terrible. Y generalmente en los hombres era eso lo que más marcaba, que perdían el trabajo, que estaban ganando menos. A las mujeres eso no les provocaba deseos de matarse, sino otras cosas. Entonces ahí yo iba evaluando, porque siempre estaba pensando en mi pregunta, ¿no? ¿Por qué hay diferencias entre hombres y mujeres? Pero nunca les planteé esa pregunta. Esa pregunta marcaba mi acercamiento al campo. Lo fui descubriendo en el campo, pero a la gente nunca le preguntaba. A la gente lo que yo quería con la gente es que me contara cómo percibía la vida. Y ahí descubrí que, como te digo, estaba la percepción de la muerte. El abordaje del suicidio es algo complejo, es delicado, es uno de los terrenos, digamos, sagrados, como la sexualidad, ¿no? La muerte y la sexualidad es un terreno donde no siempre es fácil abordar. Y la gente, me di cuenta que me empezaba a contar, no porque supieran que soy antropóloga, porque primero no sabían que era la antropología, sino porque sabían que yo era psicóloga también. Entonces, y ellos me lo decían. Ellos esperaban que yo les ayudara a tener una respuesta. Es lo de la demanda que decimos. Es decir, me decían, bueno, no con palabras así específicas, sino a lo largo del trabajo de campo, con actitudes, me decían, yo te entrego la información porque espero que lo que escribas sirva a otros que están pasando por lo que yo paso. Ya, me daban esa función. Es decir, veían que alguien, que si ellos me entregaban la información, yo podría organizarla de una manera que le puede servir a otra persona. Así que muchas veces yo me daba cuenta que me estaban dando ese rol, y muchas veces, sin ser yo, no estaba ahí por ser psicóloga, pero muchas veces tuve que escucharles y hacerles contención. O sea, utilicé el rol, y ellos lo sabían, ¿no? Porque eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Nunca hay que mentirles el objetivo de la investigación a las personas. Siempre hay que ir directamente, claramente con lo que tú puedes hacer y lo que esperas investigar. Entonces ahí me encontré también con muchas, más bien lo que más me encontré fueron barreras. No es muy fácil. No es que la gente esté dispuesta a hablar contigo o a llevarte a los lugares que le recuerdan la muerte. No es como si fuera un bautizo o si fuera una fiesta. La muerte es vista como, bueno, al menos en nuestra sociedad, es vista como un lugar oscuro, un lugar negativo. Es la parte negativa de la vida, y es doloroso además. Y en eso siempre yo tuve el cuidado de estar consciente, porque lo escribía en el diario de campo todos los días, porque a veces yo sentía, y lo veía al leer mi diario de campo en la noche, que a veces yo me empezaba a fascinar lo que les pasaba a ellos. Y recuerdo lo que mi directora de tesis me dijo, y siempre y les puedo transmitir porque creo que es algo muy bueno de saber. Ella me decía, lo que a uno le puede parecer interesante como investigador, uno no tiene que perder la perspectiva de que a esas personas no es algo interesante, es algo que les provoca sufrimiento. Entonces, ya, a ti te puede fascinar algo, pero no te puedes encerrar en la fascinación, porque no estás entendiendo nada. Tienes que entrar en el mundo de las personas, y en el caso del suicidio, parte de ese mundo es el dolor. Entonces yo tuve que hacerme sensible a ese dolor, que no quiere decir ponerme a llorar con ellos, pero quiere decir tener respeto, nuevamente tener respeto a lo que para ellos significa. Por ejemplo, en el caso del tema del suicidio, hay mucha gente que dice, a mí me dejó mi esposa, o me traicionó mi esposa,
y por eso ya no quiero vivir. O mi amigo me dejó de hablar, un adolescente, que aquí en Ecuador generalmente son los niños y los adolescentes los que se suicidan. Dice, me dejó de hablar mi mejor amigo y ya no quiero vivir, y por eso se dejan en la carta. Y los demás dicen, pero qué tonto, ¿cómo puede ser que por una mujer o por el amigo o por cosas, por qué se mata? Ya, a ti te parece tonto, pero a esa persona significó la gota que derramó el vaso de un dolor o del sufrimiento que tenía. La empatía es vital. Exacto. Es vital. Es parte del rapport, que es también de la metodología, ¿no? Que eso lo vamos haciendo desde el principio, desde el primer momento que nos acercamos. Que tiene que ver, digamos que el respeto implica el rapport, la empatía, el ponerse en el lugar del otro. Y a partir de eso, observar, acompañar a la gente. O saber que esa persona también esas personas viven así como tú. Tienen sus códigos de vida, tipo, te puede gustar, puedes estar de acuerdo, ¿no? Pero merecen respeto. Si no tienes respeto no vas a entender mucho lo que sucede. Yo pienso que es una de las cosas que hay que tener en cuenta en la parte metodológica. Entonces, digamos que los escenarios, las personas, los fenómenos que investigamos son diversos, pues, son infinitos, así como los humanos. Pero se puede hacer observación en cualquier lugar, en cualquier población. También hay que quitarse esa idea de que los antropólogos solo observamos la vida de los indígenas o de gente que es muy diferente, entre comillas. Nosotros mismos somos diferentes si nos ven otros. Entonces, en ese sentido, cualquiera puede estar dentro de esa categoría de los otros. Y más allá de los espacios, de los lugares, hay que considerar que la observación participante tiene como objetivo develar los sentidos de la vida de las personas, pero también hay que admitir que uno está atravesado también por códigos. Entonces, lo que tú publicas o lo que escribes de tu etnografía también dice mucho de ti. Y eso hay que evidenciarlo y hay que escribirlo como lo hizo Malinowski. Malinowski siempre se dedicó a escribir, y eso me parece que hay algunos antropólogos que ya se olvidan de hacerlo, pero es fundamental porque es parte del método. Decir, yo estuve ahí, me dieron ese rol, yo me sentí bien con ese rol o no. Tal vez me sentí mal por mi ideología, pero está aquí. A ver, yo estoy tratando de poner a un lado mi ideología, pero me siento incómodo. Pero estoy tratando de ponerlo. Es peor cuando dices, no, yo soy neutral. La neutralidad no existe, es engañarse. Entonces, más allá del lugar en donde hagas el trabajo de campo, hay que recordar que nuestro trabajo es muy bonito porque trabajamos con seres humanos. Y los seres humanos tenemos tanta riqueza, ¿no? Pero también mucha sensibilidad, entonces hay que tener mucho cuidado, mucho respeto. Yo creo que después las técnicas ya las irán leyendo con los textos y demás, cosas ya fundamentales de técnicas y herramientas, pero lo principal es entender que, repito, no investigamos personas, investigamos las cosas que les suceden y por lo tanto necesitamos convivir con ellas en cierto momento para saber lo que sienten, porque no los podemos mirar a distancia. El tacto, incluso los olores son distintos, ¿no? Bueno, los sentidos en general son distintos y forman parte de nuestros códigos de comprensión de la cultura. Para cerrar, Lore, ¿qué sugerencia o con qué idea tú cerrarías esta entrevista para los estudiantes que nos están mirando? ¿De qué nivel son? Segundo. Son todavía unos pequeños. Bueno, que hay que enamorarse de la carrera. Nuestra carrera, nuestra disciplina tiene muchos factores para enamorarnos. Y parte del amor también es reconocer que hay dificultades. Entonces, no hay que dejar de lado la carrera por las dificultades que se tengan, sino más bien hacer que sean nuestras fortalezas. Tenemos un mundo
súper grande para hacer trabajo etnográfico. Hace falta hacer trabajo etnográfico. Somos pocos antropólogos en relación con otras disciplinas. En nuestro país, sobre todo, es fundamental tener conocimiento del mundo cultural, y que para llegar a una comprensión mejor de todo lo que están estudiando de antropología, es innegable e inevitable pasar por la etnografía. Entonces, a la par que ustedes estudian teoría, tienen que estudiar la metodología. Y la metodología es una para nosotros, que es la etnografía, pero los diversos enfoques y aportes que se van dando tienen que ver con la teoría. Entonces, teoría y método van siempre juntos. En antropología, el método se ha ido desarrollando gracias al desarrollo de las teorías. Entonces, la metodología, el método etnográfico, la observación participante, el trabajo de campo, no se puede hacer aislado del conocimiento teórico. Eso es lo que les quisiera recordar, que se queden con esa idea. Con la idea. Bueno, Lore, yo te agradezco mucho de verdad por tu tiempo, por tu compartir, por tus experiencias también, que son muy valiosas, y pues les invitamos a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, que entren, como decía Lore, en este espacio maravilloso que es la antropología, y precisamente estos elementos, como son en este caso la observación participante, nos ayudan a tener este acercamiento a las realidades que estamos viviendo, de la gente que está a nuestro alrededor, o de comunidades lejanas, como también se puede hacer antropología. De todas formas, pues estamos en el camino, y pues invitamos a los estudiantes a que sigamos poniendo el esfuerzo, el empeño para seguir adelante. Les agradezco mucho y nos estaremos viendo en una próxima entrega. Gracias.